Expedientes TVC. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen de nuevo aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a hablar de la industria mexicana, cómo está, cómo va, cuáles son sus retos, cuáles son sus metas y cuál es su futuro. Y lo vamos a hacer de la mano de Enoc Castellanos, el presidente de la Canacintra, quien tengo el gusto de recibir aquí en Expedientes TVC. Enoc, bienvenido. Paco, muchas gracias por Muchísimas invitarme. gracias. Muchas gracias a tu público. De entrada, dinos, ¿cuál es la situación real de la industria? Bueno, mira, el PIB industrial viene 3 trimestres cayendo, bueno, 6 trimestres a la baja, Sí. Y esto habla de una realidad que ha estado afectando a toda la actividad secundaria en el país. Si bien algunas manufacturas tienen buen desempeño, el resto de lo que compone el PIB industrial no está caminando. Y bueno, ¿Por qué? Por diferentes razones. Se dejó de invertir en electricidad, se dejó de invertir en agua, ha habido baja en la construcción. Sabemos que cuando se complican las cosas, lo primero que lo resiente es la construcción. Y hay poco consumo, hay poca inversión y poco gasto de gobierno, que también impacta temas como agua, electricidad, infraestructura. Y esto pues jala otras actividades económicas. Cuando hablas de 6 trimestres con una situación negativa, estamos hablando de más de año y medio, estamos hablando de que el final de la administración de Peña Nieto ya empezó a verse esta situación. ¿Tiene que ver el cambio de poder? Digamos que un nuevo gobierno siempre trae una disminución de la actividad económica, porque el empresario cautelosos. Toma sus previsiones, claro, para ver cuáles van a ser las reglas del juego, cómo se va a gastar el presupuesto, qué proyectos van a haber. Esto se está agudizando porque también hay un componente de confianza, que los empresarios tenemos nuestra propia dinámica para generar inversiones o reinversiones, pero depende también mucho de cuáles son las reglas del juego y la certeza en el Estado de Derecho, el cumplimiento del Estado de Derecho, en la tramitología, la desregulación, que pueda manejar el gobierno para generar un ambiente de confianza que te asegure el retorno de la inversión. ¿Esto que me estás diciendo es que hay incertidumbre? Correcto, hay que decirlo. Hay incertidumbre, estamos haciendo algunas cosas para que se pueda restablecer la certidumbre, pero el gobierno tiene que empezar desde el lenguaje que maneja la máxima autoridad del país a generar un ambiente de unidad y no de polarización. Eso es muy importante. Creo que los empresarios hemos visto cómo se nos ha querido tratar como los malos de la película, los culpables de la pobreza, y no es así. Creo que nosotros somos parte de la solución, no parte. Generadores. Por supuesto, generadores de empleo, generadores de cohesión social, porque un empleo con prestaciones, con seguridad social, con acceso a la vivienda, con acceso a un retiro, aunque con sus carencias, te da estabilidad y cohesión social. Yo creo que por el contrario, lo que tenemos que hacer es promover la actividad productiva, promover el emprendedurismo a las micro, pequeñas y medianas empresas, para que se siga generando empleo y la gente pueda tener mayores satisfactores. Crecimiento, desarrollo, productividad. ¿Cómo llegar a ello? ¿Cómo en este momento, ya con un poquito más de 6 meses de la nueva administración del presidente López Obrador, cómo empujar hacia ello? Creo que debe de haber un gran acuerdo entre gobierno federal, gobiernos estatales con empresarios, en donde pongamos la buena voluntad en la mesa y le bajemos al tono de confrontación. Además, hay que decirlo muy claro, el gobierno federal debe dar pasos decididos para abrir aquellos espacios que cerró a la inversión privada. No con cambios legislativos. Por ejemplo, la ley de hidrocarburos, la ley de zonas económicas, no han sido derogadas. Sin embargo, hay un veto administrativo de facto. Porque al parar rondas de licitación, al parar subastas eléctricas, al decir que ya no va a haber zonas económicas especiales, aunque exista la ley, no se están llevando a cabo. Entonces son espacios que se le cancelan a la iniciativa privada. Entonces no podemos pretender
llamar a la inversión y por otro lado cancelar los espacios que existen para esa inversión. Ajá. A ver, dime, en este entorno, porque sí me conflictó un poco, pese a esto que estás mencionando, Enoc, ¿hay inversión extranjera? A lo mejor no la misma que venía acarreando la administración pasada, o las pasadas incluso, pero sigue habiendo inversión extranjera. ¿Hay confianza en la inversión? A ver, es muy interesante. En el primer trimestre del año se tiene una inversión extranjera de más de 10 mil millones de dólares, 7% arriba del comparativo contra el año anterior. Pero también hay datos que mencionan la creación de empresas con capital extranjero se ha debilitado muchísimo, ha caído 2/3 partes. ¿Qué es lo que estamos viendo? La inversión lleva una inercia. Cuando tú decides invertir, tienes que hacer planes, gastos preparativos, y lo haces incluso años antes. Cuando ya estás en la etapa de construcción, es como construir una casa. Y eso te va a llevar a lo mejor un par de años en terminarla. Yo creo que lo que estamos viendo es una inversión inercial, pero dado la baja en la calificación de Pemex por parte de Fitch y las revisiones que ponen a riesgo soberano e incluso a riesgo por parte de Moody's, pudiéramos tener condiciones que no le van a ser atractivos a los externos ni a los internos invertir. O sea, nosotros no quisiéramos eso, lo que quisiéramos, al contrario, no podemos parar el avance del país. Lo único que necesita el inversionista privado, ya sea extranjero o nacional, es certeza. ¿Qué pasa con alguien que ya hizo gastos preoperativos y estudios y que ya compró terrenos cerca de las zonas económicas especiales porque iba a invertir y se da cuenta que no se va a aplicar la ley? Pues te deja en una incertidumbre. Si luego a esa misma empresa le invitas para otro negocio fuera de las zonas económicas especiales, ya no, pues va a decir, oye, prefiero retirarme. ¿Será que me van a dar los permisos de construcción? ¿Sí voy a tener la licencia de funcionamiento, el manifiesto de impacto ambiental autorizado? ¿O sí voy a tener el mercado que me está diciendo mi estudio? Eso es lo que causa incertidumbre. ¿Le ves fin próximo a la incertidumbre? Sí, yo creo que depende mucho del gobierno federal. Los inversionistas están dispuestos, si hoy tomara el presidente la decisión de seguir adelante con las zonas económicas especiales, Canacintra tiene con nombre y apellido empresas que invertirían 500 millones de dólares en diferentes partes del país. Y sabemos por los datos y las cartas de intención que se tenían firmadas que serían 2.500 millones de dólares inmediatamente y 8.000 millones de dólares en un horizonte de 1 a 3 años. Entonces, por supuesto que se puede revertir, pero cuando tomamos temas ideológicos más que pragmáticos, nos podemos empezar a topar con problemas serios. Por otro lado, creo que si hay una muestra de voluntad y el gobierno libera las nuevas rondas de licitación de hidrocarburos, las subastas eléctricas, sí se compromete con la ejecución de proyectos para que se den, para que se promuevan proyectos de todo índole, nos pudiéramos estar ahora sí poniendo en el camino adecuado para un crecimiento del 4% o más. ¿Han tenido el acercamiento con el presidente para hablar de estos temas? Y no me refiero nada más a Andrés Manuel López Obrador, sino me refiero a su gabinete, a hablar con economía, en fin, con las áreas que tienen que ver con esto de lo que me estás hablando. Sí hemos tenido reuniones y acercamientos con varios secretarios de Estado, con la Secretaría de Energía, con la Secretaría de Trabajo, con la Secretaría de la Función Pública, en nuestro Consejo Directivo del 24 al 26 de junio tendremos al Secretario de Seguridad Pública y estamos invitando a la Secretaria de Economía. Sabemos también que hay una gran relación entre el Consejo Coordinador Empresarial, con nuestro presidente Carlos y el presidente Andrés Manuel. Creo que esto es positivo
en tanto que se tiene un canal de abierto de comunicación donde esperamos que al presidente se le diga realmente lo que está pasando en el país para que se actúe en consecuencia y podamos trabajar todos en una misma dirección, iniciativa privada y gobierno. Creo que nadie quiere que le vaya mal a México. Así es, sin duda. A ver, déjame hacerte un comentario. El sábado pasado en Tijuana, cuando escuchaba yo los discursos, entre ellos el del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y decía, señor presidente, los empresarios, los industriales, estamos con usted. Me quedé con la duda, por todo esto que ahora estamos platicando, decir, a ver, es parte de una estrategia, es parte de, prefiero llevarme bien con el gobierno y ver qué podemos hacer. Definitivamente el canal de la confrontación no ayuda a nadie. Yo personalmente, por mandato del Consejo Directivo de Canacintra, he tratado de llevar una posición asertiva. Es decir, hay mucho que dialogar, que construir, que resolver con el gobierno federal por la vía del diálogo. Nosotros tenemos durante 30 años la carencia de una política industrial. Queremos proponerla y que entre al Plan Nacional de Desarrollo. Podemos dinamizar el mercado interno si hay compras de gobierno, articulación de cadenas productivas, si se disminuyen trámites a través de una mejora regulatoria. En fin, hay todo una agenda que se puede trabajar con el gobierno. Pero también hay cosas que están lastimando. Esta austeridad malentendida de querer distraer recursos de áreas estratégicas y prioritarias para poder fortalecer a Pemex, pues es francamente en algunos casos inentendible. Lo que está pasando en el tema de salud es gravísimo. Primero, la atención que están teniendo los trabajadores en las salas de urgencia, donde ahí se están haciendo hemodiálisis, tirados en el piso, en un colchón. Que no es nuevo. No, pero se agudizó muchísimo, Paco. Así es. Yo tengo familiares que trabajan en el sector salud, médicos, y platiqué con 2 de ellos muy recientemente y me decían, mira, en el ISSSTE están las cosas más o menos igual que el año pasado, pero en lo que son los hospitales regionales hay una carencia terrible. Y no puede ser que si vas a hospitalizar a un hijo tuyo, te pidan que lleves la sábana, el material de sutura, el material de curación. Digo, nosotros podríamos pagarlo, pero hay gente que no puede. Sí, que además es una de las promesas de esta administración. La salud es para todos, con medicinas, ninguna canasta básica de medicinas, sino toda la medicina que se requiera. Y bueno, sabemos que esto tampoco es una varita mágica y en 6 meses a lo mejor todavía no se podrá ver. Pero bueno, esa es una situación que hay que estar pendientes. Si me permites, Enoc, vamos a hacer una pausa y regresamos, amigos, porque vamos a seguir platicando del futuro, del presente, del futuro de la industria en nuestro país, aquí en Expedientes TVC. Ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Expedientes TVC platicando con Enoc Castellanos, el presidente de Canacintra. Enoc, estabas comentando el tema de las industrias y me llamó poderosamente la atención una de ellas, la automotriz, que ha estado metido en todo esta crisis, valga el término, entre México y Estados Unidos. Es una de las principales demandas de Donald Trump. Desde mucho antes de ser el presidente, ya decía, necesitamos que las plantas automotrices, las armadoras regresen a los Estados Unidos. ¿Cómo va este tema? Creo que se parte de un concepto errado. Hoy por hoy las economías compiten de manera regional con otras regiones del mundo. Es decir, hay un bloque de Norteamérica que se creó por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá, Estados Unidos, México, que compite contra el bloque asiático, contra el bloque europeo. Y debe de haber un complemento en las economías de este bloque de Norteamérica. México obviamente tiene una mano de obra más económica que los otros 2 países, pero también muy calificada y tiene una posición logística envidiable. Lástima que no empaten las 2 cosas que acabas de decir, ¿no? Mano de obra muy calificada con mayores un sueldo. De acuerdo. Pero yo creo que eso lo podemos ir resolviendo en la medida en que aumente productividad, competitividad y nos orientemos a modelos de innovación. Porque si las empresas compiten únicamente por sus ventajas comparativas, quién está más cerca de la frontera o el precio que le doy
en relación al que le da la competencia, finalmente ganamos contratos por centavos. Y eso no te permite generar los márgenes de utilidad como para pasarlo en beneficios a tus trabajadores. Así es. No estamos orientados a un modelo de innovación, sino más bien a un modelo maquilador. Y eso no genera riqueza. Lo hemos visto porque a pesar de que entramos a un esquema de globalización durante cerca de 30 años, no hemos podido eliminar el porcentaje de gente que tiene México en pobreza. Es decir, no se ha repartido la riqueza que se ha generado. Pero bueno, el sector automotriz entonces está altamente integrado. Se habla de que una pieza que finalmente se incorpora a un automóvil tuvo que pasar entre 5 y 7 veces por la frontera. Pues a lo mejor pasa primero como metal, se corta, luego regresa, se le da un tratamiento térmico, se vuelve a regresar ya como parte de otra pieza más compleja y así sucesivamente hasta hacer entre 5 y 7 cruces, para darnos una idea. México exporta en partes automotrices o autopartes, lo que se conoce, y automóviles, alrededor de 50% de todo lo que va a Estados Unidos. Y estamos hablando de cerca de 350 mil millones de dólares que le vendemos a Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, por supuesto que es una parte fundamental de la economía de los tres países. Sin embargo, bueno, creo que se logró controlar ese ímpetu del presidente de los Estados Unidos de querer cortar esas cadenas y al final lo que se logró en la negociación del TEMEC, la nueva edición del Tratado de Libre Comercio, aunque el presidente de Estados Unidos dice que es uno nuevo porque el otro era muy malo, al final es una nueva edición. Se logra incrementar el contenido regional hasta 70%, que eso no es necesariamente malo para México. A ver. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es, queremos que el 70% tenga componentes de Norteamérica. Nosotros tenemos que hacer la tarea para que vengan más empresas y se instalen en México para poder aumentar ese contenido, primero nacional, que también califica como contenido regional. Lo que no se va a aceptar es que, estando en México, nosotros compremos partes de Japón, de China o de Europa y las querramos incorporar como parte de los automóviles. Se puede hacer, pero no va a computar para el contenido regional. Entonces, depende, es una gran oportunidad que se abre y yo creo que México sigue siendo competitivo para que se vengan inversiones de todas partes del mundo. Vamos a suponer ese japonés que nos vendía la pieza, ahora va a decir, me tengo que ir a instalar a México con una planta para que califique como contenido regional. Recordemos que el capital no tiene nacionalidad. Los capitales se mueven a la velocidad de un clic. Esto es importante porque estás hablando de aprovechar la ventana de oportunidad, ser innovador, valga el término, y no perder la opción de crecimiento y de productividad, al menos en este sector, el sector automotriz. Déjame, ya que estamos hablando del sector automotriz, que estaba muy seriamente presionado por la imposición de aranceles, en estos 5 o 6 veces que mencionas, pues son 5 o 6 veces que tendrían que pagar ese arancel que afortunadamente, al menos hasta hoy, no se ha impuesto. El riesgo ahí existe todavía. En poco menos de 40 días podríamos ver si el señor Trump está a gusto con lo que ha hecho México. ¿Cómo ves este acuerdo? El acuerdo, hay que destacar varias cosas. Primero, estamos inmersos en el inicio de la campaña de reelección del presidente Trump en Estados Unidos. Entonces, se da en un ambiente político en donde él tiene que dar señales a su base de votantes. Número 2, hay que reconocer que teníamos un problema serio en la frontera sur de México. Digo, los políticos... No, tenemos, tienes toda la razón. Y no de hoy, ¿eh? Sí, no, de toda la vida. Los políticos prefieren voltear a otro lado, pero, a ver, yo recuerdo en el sexenio de José López Portillo, los famosos refugiados guatemaltecos que pasaron la frontera y se quedaron a vivir y finalmente se incorporaron y son mexicanos que viven en Chiapas. Pero por la frontera sur pasa ganado, vacuno, pasan armas, pasan drogas, pasan migrantes, pasa de todo y nadie sabe. Digo, es un ejemplo el comentario de la secretaria de Gobernación, decir, oye, ¿por dónde entraron? ¿Cómo saben? Cientos de miles de... ¿Cómo llegaron 600,000
centroamericanos a solicitar asilo a Estados Unidos a través de México y nosotros no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta, bueno. Bueno, Generalmente dicen que la frontera sur es porosa. Yo creo que ya ni poro tiene. Bueno, yo no creo que sea porosa, está totalmente abierta. Exacto. Las únicas barreras son las naturales, el río Suchiate y la selva. Pero sí había que hacer algo. Además, el discurso de fomentar, de todos vengan, México va a ser un país maravilloso, pues en la retórica suena muy bonito, pero la realidad es que no es así. Y no podemos, yo creo que es poco responsable estar invitando a todo mundo sin tener un control, sin tener un registro, sin tener una certeza de qué es lo que quiere el migrante que va a ingresar a México. No solo son centroamericanos. Estamos hablando de que ya hay una migración fuerte asiática, africana, y México debe de controlar sus fronteras, al menos registrando quienes pasan y dándoles un estatus migratorio. Me preocupa, la negociación se tenía que dar, por ahí vi un tuit de Víctor Trujillo que decía, era como negociar un secuestro. Y el secuestro finalmente lo pagas, y si estás contento... El resultado, quién sabe, ¿eh? Exacto, pero de ahí a festinar, a tocar las fanfarrias y a tratar de sacar una rentabilidad política de esto, digo, se me hace poco serio, poco responsable. Lo que tenemos que pensar los mexicanos es que, de facto, lo que Estados Unidos le impuso a México es una condición muy desventajosa para ser un tercer país seguro. No somos seguros para los mexicanos, queremos ser seguros para los terceros. El concepto... No, nos quieren obligar. A ver, sí. Y yo creo que básicamente ya somos. Correcto, por eso te digo de facto. ¿Por qué? Lo que se acordó es... imagínense que seguimos permitiendo el paso y vuelven a ser otros 600,000 centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos. Básicamente lo que dice Estados Unidos es, mientras yo les resuelvo su condición migratoria para darles o no el asilo, tú los tienes aquí en México y tú les tienes que dar trabajo, casa, comida y sustento. Y salud. Salud, que bueno, pues habrá que ver, habrá que mandarlos si no tenemos, exacto. A ver, Turquía es un país, un tercer país seguro en Europa, nada más que le dan $6,000 millones para atender el problema social que le genera. Nosotros nos comimos ese compromiso sin un quinto. Interesante, ¿no? Sí, yo creo supuesto. que, bueno, sería terrible que ahora tuviéramos, porque bueno, lo de, es un eufemismo, primero lo del avión, el avión ni siquiera es propio, no se puede vender, que con eso se va Pero se ha prometido para muchas cosas. Pero hay que decirle a la gente la realidad, el avión no es del gobierno de México, está en un esquema de arrendamiento. Y cuando está arrendado y tú estás rentando algo, es como si rentas tu casa, pues no la puedes vender porque no es tuya. Claro, el arrendamiento da una opción a compra. Al final, esa es la diferencia entre una renta. Pero este arrendamiento todavía no se concluye. Se tiene parado y se están pagando gastos de mantenimiento, pero de ninguna manera se puede vender y de ninguna manera sería suficiente para sustentar la manutención de migrantes y darles sanidad y darles cubrirles las necesidades que tienen. Eso hay que decirlo bien claro. También se me hace muy superfluo el decir que donde come uno, comen 1,000,000. O sea, yo creo que es minimizar el problema que se nos viene y que puede afectar no solo a los centroamericanos, sino a muchos mexicanos. Déjame rápidamente 2 preguntas, ya muy rápidas porque el tiempo se nos come. 4% de crecimiento en el sexenio, ¿lo ves? Si hay condiciones, si el gobierno cambia su discurso de confrontación, anima a todo aquel que quiere emprender, que quiere invertir en el país, nos da condiciones y seguridad jurídica de certeza. Es decir, voy a respetar escrupulosamente las leyes que están aprobadas por el Poder Legislativo. Y si no me gustan, las voy a cambiar. Pero las que están, las tengo que cumplir. Si se dan esas certezas, si él también es el primero que con el ejemplo cumple las leyes a través de los 3 proyectos que tiene, el de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería, para dar el ejemplo de que él va a ser escrupuloso en el cumplimiento de la ley y no nada más de palabra, yo creo que se pueden dar un cambio en las condiciones, un parteaguas muy interesante para México. ¿Retos?
Los retos son trabajar mucho en educación, apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas que dan el 78% del empleo y cerca del 50% del Producto Interno Bruto, a través de promover la capacitación, promover su especialización, su diversificación comercial, que no solamente el 7% de las pymes exporten, sino que llevarlas alrededor del 15%. Hablé de financiamiento, darles financiamiento asequible a tasas competitivas, a plazos más largos, más allá de 3 años, que es lo que te daba la banca comercial. Creo que eso es un gran reto, incorporar a las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas globales de valor y también ejercer de manera muy eficiente el gasto. Creo que eso es algo destacable del gobierno federal, el que ha puesto mucho ahínco en disminuir la burocracia. Se quejó mucha gente de lo que había pasado en el SAT, sin embargo el SAT está totalmente digitalizado. Hoy ya tienes contabilidades electrónicas, facturas electrónicas, entonces suena muy bien el que las auditorías las hagan de manera electrónica, para que quieres una persona revisando. Claro. Por último, Enoc, austeridad. Hablaste hace un momento de las calificadoras y lo que ha pasado este año. ¿Cómo se ve 2020? 2020 se ve por parte del entorno internacional, sumidos en una guerra comercial entre Estados Unidos y China, se ve complicado, se ve una disminución del crecimiento mundial que va a tener un efecto en las ventas de las empresas que están orientadas a la exportación. Entonces cobra mucha relevancia lo que se haga desde lo local, desde lo nacional. Y desde lo nacional el gobierno tiene que llevar la inversión en infraestructura y en proyectos rentables desde el punto de vista social alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. Si se da esa inversión y si nosotros los empresarios sentimos seguridad y certeza de que vamos a tener un retorno del dinero que invirtamos, podemos también acompañar con alrededor de un 20% del Producto Interno Bruto. Si se dan esas condiciones, podemos tomar eso como una medida contracíclica que generaría un crecimiento alrededor del 2%. Creo que se puede hacer, pero aquí el que tiene la última palabra es el gobierno. Yo hago votos porque se acabe ese mensaje de confrontación, de polarización. Se acabaron las elecciones. Qué bueno que ya el 2 de junio hubo las últimas. Ahora hay que ponernos a trabajar. Encarecidamente le pedimos al presidente de la República que asuma una posición de gobierno para todos los mexicanos. No importa si naciste en el sur, en el centro, en el norte, no importa si eres fifí o chairo, no importa si eres bajito o alto, si profesas la religión católica o la de la Iglesia de la Luz del Mundo, eres mexicano y tu presidente es Andrés Manuel López Obrador y él tiene que presidirnos a todos. Enoc, te agradezco enorme estos minutos para Expedientes TVC. Muchísimas gracias y sobre todo a usted que nos haya permitido explayarnos en el tema de la industria de nuestro país y tome usted la mejor decisión. Muy buenas noches.